Imagina a un hombre de pie frente a varios miles de personas bajo las luces de un salón de actos en Harlem. Lleva un traje oscuro, impecable, habla sin micrófono al principio, su voz llena cada esquina del espacio como si la hubiera construido ella sola. Lo que dice no es suave, no promete paciencia ni reconciliación. Dice que la libertad no es algo que se mendiga, sino algo que se toma. Dice que el hombre que te oprime no merece tu sonrisa. Y mientras habla, en alguna oficina del gobierno federal, alguien anota en un expediente las palabras que acaba de pronunciar. Ese expediente tiene ya asiento, es simplemente el hombre más peligroso de América. Esa noche Malcolm X tiene 38 años. Le queda menos de un año de vida. Hay vidas que no caben en una sola historia. Vidas que se rompen y se rehacen tantas veces que cada versión parece pertenecer a una persona distinta. Malcolm Little, el niño de Omaha cuyo padre apareció muerto bajo un tranvía. Detroit Red, el joven de cabello rojizo que deslizaba naipes y vendía sueños en las esquinas de Harlem. Malcolm X, la voz que sacudió a América desde los púlpitos de la nación del Islam. Y finalmente el Haj Malik el Shabazz, el peregrino que volvió de la Meca con los ojos cambiados y el corazón abierto a una humanidad más amplia que cualquier frontera. 4 nombres, 4 transformaciones. Una sola vida ardiente que el mundo intentó apagar más de una vez y no pudo. Si estas travesías nocturnas por la historia te ayudan a descansar al final de un día largo, considera suscribirte a este canal y dejar un comentario con el nombre de alguien cuya historia te gustaría escuchar. Cada palabra aquí está pensada para acompañarte en silencio con calma, mientras el mundo exterior se detiene por unas horas. Esta comunidad de oyentes nocturnos crece cada semana y es un honor caminar contigo a través de estas vidas extraordinarias. Su historia sigue viva hoy no porque la hayamos resuelto, sino precisamente porque no podemos. En un mundo donde se debate qué tan urgente puede ser la justicia, qué tan legítima puede ser la rabia, ¿qué precio tiene el orgullo propio frente a un sistema que preferiría no verte en absoluto? La vida de Malcolm X sigue siendo una pregunta abierta, incómoda y necesaria. No nos habla desde el pasado, nos habla desde el espejo, y quizás eso es exactamente lo que hace que algunos sigan queriendo silenciarla. Esta es la historia para dormir de Malcolm X, el hombre que el gobierno de los Estados Unidos llamó el más peligroso de América, y que la historia decidió llamar simplemente Libre. Capítulo 1. La casa que quemaron. Había una casa en Michigan. Era modesta, de madera, rodeada de campos que en verano olían a hierba cortada y en invierno se cubrían de un silencio blanco y pesado. En esa casa vivían Louise Little y sus 8 hijos. Y Earl Little, el padre, un hombre alto como un árbol, de convicciones tan firmes que a veces parecía que ocupaban más espacio que su propio cuerpo. Earl era pastor bautista, pero también era algo más, algo que al sistema de su época le resultaba intolerable. Era seguidor de Marcus Garvey, el líder jamaicano que predicaba que los negros de América no debían esperar la benevolencia del hombre blanco, sino construir su propia dignidad, su propio poder, su propia nación si era necesario. Earl Little lo predicaba en iglesias y lo susurraba en esquinas. Lo llevaba en el pecho como una llama que no tenía intención de apagar, y eso, en el Midwest americano de los años 20, era suficiente para que alguien quisiera matarte. Malcolm nació el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska. Era el cuarto de los hijos que Louise y Earl tendrían juntos, y desde antes de su nacimiento la familia ya vivía bajo amenaza. El Ku Klux Klan había rodeado la casa de los Little en Omaha una noche, a caballo, con antorchas en la mano, buscando a Earl. Louise, embarazada de Malcolm, los enfrentó sola desde la puerta mientras Earl estaba fuera predicando. Los hombres encapuchados rompieron ventanas. Advirtieron a la familia que se marchara del estado. Y la familia, al poco tiempo se marchó. No por miedo exactamente, sino porque el miedo y la supervivencia a veces hablan el mismo idioma. Se instalaron en Lansing, Michigan, y durante un tiempo la vida tuvo algo de orden. Earl predicaba, Louise cuidaba la casa y a los niños, y Malcolm, desde muy pequeño, observaba todo con unos ojos que sus maestros más tarde describirían como inusualmente alertas. Era un niño que hacía preguntas, un niño al que las respuestas incompletas no satisfacían.
Un niño que, según recordaría él mismo mucho después, sentía que había algo en el mundo que no le estaban contando del todo lo que no le contaban, tomó forma una noche de noviembre de 1929, cuando Malcolm tenía 4 años. Dos hombres, se decía que miembros de la Black Legion, un grupo supremacista blanco local, rodearon la casa de los Little y le prendieron fuego. La familia escapó a duras penas, descalza, al frío de la noche. Y vio desde la oscuridad cómo las llamas consumían lo que habían construido. Los bomberos llegaron tarde. La policía no encontró culpables. El mundo siguió girando como si nada hubiera sucedido. Porque para muchos de los que tenían poder en ese condado, en efecto nada había sucedido que importara. Malcolm tenía 4 años. Pero esa imagen, el fuego, la noche, el frío, y la indiferencia de los que deberían haber protegido a su familia, se quedó grabada en algún lugar profundo de él. En el lugar donde se forman las convicciones más irremovibles. 2 años después, en septiembre de 1931, Earl Little murió. Tenía el cuerpo destrozado, encontrado en las vías del tranvía de Lansing. La versión oficial fue que había caído bajo las ruedas por accidente. La compañía de seguros se negó a pagar la póliza de vida, argumentando que había sido un suicidio. Luis y sus hijos sabían, con la certeza que solo dan las cosas que no se pueden probar, que Earl había sido asesinado. Que los mismos hombres que habían quemado su casa habían regresado a terminar el trabajo. Malcolm tenía 6 años cuando enterraron a su padre. La muerte de Earl Little no fue solo la pérdida de un hombre, fue el comienzo del desmoronamiento de una familia entera. Louise quedó sola con 8 hijos durante la Gran Depresión, en una América que no ofrecía redes de apoyo para mujeres negras viudas con bocas que alimentar. Cocinaba hierbas silvestres que recogía al borde del camino cuando no había nada más. Aceptaba la caridad del Estado con una dignidad que, según los propios recuerdos de Malcolm, a veces se sentía como una forma de tortura silenciosa. Porque Louise era una mujer orgullosa, educada, criada en la colonia británica de Granada, que hablaba con una elegancia que no encajaba con el hambre que vivía. Los trabajadores sociales visitaban la casa con frecuencia, demasiada frecuencia, y con cada visita un fragmento más de la autoridad de Louise se erosionaba. Cuestionaban sus decisiones, peleaban a los hijos unos contra otros, ofreciéndole a cada uno un trato especial si contaban lo que pasaba en casa. Con el tiempo, el sistema que fingía ayudarla se fue convirtiendo en el instrumento de su destrucción. En 1939, cuando Malcolm tenía 13 años, Louise Little fue internada en un hospital psiquiátrico estatal en Kalamazoo, Michigan. Los médicos dijeron que había sufrido un colapso mental. Malcolm y sus hermanos dijeron, con la rabia callada de quien no puede hacer nada, que el sistema la había quebrado deliberadamente pedazo a pedazo hasta que ella no tuvo más fuerzas. Louise permanecería internada durante 26 años. Los niños fueron dispersados, enviados a hogares de acogida, a casas de parientes, a instituciones para menores. Malcolm fue enviado primero a un hogar de acogida en Mason, Michigan, donde la familia blanca que lo recibía lo trataba, según él recordaría, con la amabilidad condescendiente de quien tiene una mascota exótica y no lo sabe. Era inteligente, era popular. En la escuela era uno de los mejores de su clase y sus compañeros lo eligieron presidente de su clase en 7º grado, quizás como señal de un afecto genuino. Aunque para Malcolm ese afecto tendría siempre el sabor agridulce de algo que no llegaba a ser del todo real. Luego ocurrió el momento que, más que ningún otro de su infancia, marcaría el rumbo de todo lo que vino después. Era la clase de inglés de 8º grado. El maestro, un hombre blanco de apellido Ostrowski, que por lo demás no era particularmente cruel, le preguntó a Malcolm qué quería ser de mayor. Malcolm respondió sin dudar, quería ser abogado. Era una respuesta seria, meditada. Malcolm había pensado en ello. Le gustaba argumentar, convencer, construir un caso. Había algo en el lenguaje, en la estructura lógica del razonamiento, que lo llamaba profundamente. El maestro Ostrowski sonrió. Con la suavidad de alguien que cree estar siendo realista y útil, le dijo que ser abogado no era una meta muy práctica para alguien como él, que debería considerar algo más concreto, algo con las manos. La carpintería, quizás. Malcolm escuchó, no respondió. Se quedó mirando al maestro con esos ojos que ya entonces veían demasiado. Algo se cerró en él ese día.
No de golpe, no con llanto ni con rabia visible. Se cerró despacio como se cierra una ventana cuando empieza a llover, con la misma naturalidad silenciosa de las cosas que no tienen remedio. Malcolm dejó de esforzarse en la escuela, no porque fuera incapaz, era exactamente lo opuesto, sino porque entendió, con la claridad brutal que a veces solo tienen los niños, que el esfuerzo no era para él, que la promesa de América tenía letra pequeña y que su nombre aparecía en esa letra pequeña como una excepción. Al poco tiempo, Malcolm Little dejó la escuela, dejó a su familia adoptiva y tomó un autobús hacia Boston, donde vivía su media hermana, Ella Collins, una mujer fuerte, independiente, que se había construido una vida en el barrio de Roxbury. En Boston nadie le iba a decir que la carpintería era suficiente para él. Pero lo que encontraría en Boston sería algo muy distinto a lo que imaginaba. La promesa de libertad y la trampa de la calle a veces se parece demasiado cuando tienes 15 años y llevas el peso de todo lo que te han quitado. Detroit Red, el nombre que el mundo le dio. Boston en los años 40 tenía una especie de electricidad oscura en sus barrios negros. Roxbury era un mundo dentro de un mundo, sus propias iglesias, sus propios negocios, sus propias jerarquías de respeto y desprecio. Malcolm llegó allí como un joven del interior del país, largo de piernas, con ese cabello rojizo poco común que llamaba la atención y con una inteligencia que irradiaba sin que él intentara disimularla. Ella Collins le dio techo y algo de orientación, pero el barrio tenía su propia gramática y Malcolm la aprendió rápido. Consiguió trabajo primero en una zapatería, limpiando y puliendo. Un trabajo humilde, físico, que hacía con la misma precisión que pondría en todo lo que haría después, porque Malcolm tenía esa cualidad rara de las personas intensas. Hacía cada cosa como si fuera la única, pero los zapatos no eran el mundo que él buscaba. El mundo que buscaba tenía música de jazz filtrándose por las puertas de los clubes nocturnos, tenía el brillo de los trajes de satén bajo las luces de colores. Tenía conversaciones rápidas y dinero que cambiaba de manos con la ligereza de las hojas en el viento. Empezó a frecuentar esos espacios, a vestir bien con esa coquetería cuidadosa del que no tiene mucho dinero pero tiene buen ojo. Se compró un suit, esas chaquetas larguísimas y pantalones anchos que eran en esa época la bandera estética de los jóvenes negros, un desafío silencioso al gusto conservador del mundo blanco. Se alisó el cabello con la leja ardiente que se llamaba conch, un proceso doloroso que él también describiría más tarde con vergüenza. El primer acto de negación de sí mismo, el primer intento de parecerse al estándar que el mundo blanco había establecido como medida de lo presentable, consiguió trabajo como auxiliar de tren en la línea que hacía el recorrido entre Boston y Nueva York, y fue en ese vaivén constante entre dos ciudades. En ese espacio de tránsito donde nadie pertenece del todo a ningún lugar, donde Malcolm descubrió Harlem. Harlem en los 40 era el corazón del mundo negro americano, un barrio que habría podido ser un estado mental, tan denso era de historia y contradicción. Aquí habían florecido el renacimiento del Harlem de los años 20, los salones literarios, la música más sofisticada de América, pero en los 40 era también un barrio asfixiado por la pobreza, gobernado en las sombras por los números, la lotería clandestina que era la gran economía paralela del barrio, y por los traficantes, los rufianes, los reyes de los naipes y los vendedores de sueños de bolsillo. Era un mundo que fascinaba y consumía en igual medida. Malcolm se instaló en Harlem y comenzó a convertirse en Detroit Red. El apodo venía de su cabello, de esa peculiaridad física que lo hacía reconocible en cualquier esquina. Pero el personaje de Detroit Red era una construcción mucho más elaborada. Malcolm aprendió las reglas del submundo con la misma dedicación con que antes había aprendido las reglas de la escuela, con atención total, sin distracción, sin sentimentalismo. Observaba a los más viejos, a los que llevaban años sobreviviendo en ese ambiente, y copiaba sus movimientos con la precisión del estudiante aplicado que siempre había sido. Solo que ahora el aula era la calle y la asignatura era la supervivencia. Empezó vendiendo reefer marihuana a los músicos de los clubes, que lo compraban con la misma naturalidad con que pedían un vaso de agua. Luego amplió su repertorio, corría los números, hacía pequeños favores para figuras mayores del bajo mundo, aprendió a jugar a las cartas con la calma del que sabe que ganar no siempre depende de las cartas que te tocan.
Conoció a figuras legendarias del Harlem de ese tiempo, se cruzó con Bumpy Johnson, el padrino del barrio, observó su forma de moverse por las calles como si le pertenecieran, con esa autoridad tranquila que tiene el que no necesita levantar la voz. Trabajó brevemente junto a un joven que más tarde sería conocido como Red Fox. Antes de que la comedia lo volviera famoso, la vida de Detroit Red era peligrosa de una forma que no siempre era visible desde afuera. No era una violencia constante y dramática. Era más bien la violencia lenta de construir una identidad sobre el engaño, de cultivar una personalidad cuya única función era sobrevivir, de saber que en cualquier momento cualquier acuerdo podía deshacerse, cualquier amistad podía voltearse, cualquier protección podía retirarse. El Malcolm que sonreía en los clubes, que negociaba en las esquinas, que doblaba billetes con dedos rápidos, ese Malcolm era real en sus acciones, pero era una máscara tan perfecta que a veces él mismo perdía de vista lo que había debajo. Hay algo que sus biógrafos más serios han señalado, que la escrita con Alex Haley y publicada poco después de su muerte posiblemente exageró la profundidad de esa vida criminal, transformando los años de Harlem en una narrativa de caída y redención más acentuada que la realidad estricta. No para mentir, sino porque Malcolm entendía instintivamente el poder de ese arco narrativo. El más perdido puede ser salvado, y si yo pude, cualquiera puede. Era una verdad emocional, aunque los detalles exactos tuvieran sus matices, pero lo que sí es cierto sin exageración es que Malcolm Little estaba destruyendo su propio potencial. La inteligencia extraordinaria que en la escuela de Mason había brillado sin esfuerzo. Esa mente que devoraba ideas y las ordenaba con una claridad casi arquitectónica, estaba siendo utilizada para vender ilusiones en un barrio que ya tenía demasiadas y para esquivar a la ley en vez de cambiarla. Era la tragedia más silenciosa posible, no la del fracasado, sino la del brillante que no ha encontrado todavía el propósito que merece su brillo. El mundo exterior seguía ajeno. La Segunda Guerra Mundial terminó. América celebró su victoria, coronó su gloria y siguió siendo para millones de sus propios ciudadanos el lugar donde la promesa de libertad tenía excepciones sin fecha de vencimiento. Malcolm tenía demasiada rabia acumulada para ser discreto y demasiada inteligencia para ser simplemente destructivo. Era como una presión sin salida válida. Entonces llegó el invierno de 1946. Malcolm había vuelto a Boston. Los tiempos en Harlem se habían puesto complicados. Había deudas. Había personas que lo buscaban por razones que no convenía ignorar. Había el cansancio acumulado de años de improvisación constante. En Boston se juntó con un grupo pequeño de amigos e inició una serie de robos a domicilios privados, casas del vecindario blanco de Beacon Hill, entrar y salir con joyas y ropa y lo que hubiera de valor. Era un plan imprudente ejecutado con la arrogancia de quien ha sobrevivido tanto que empieza a creer en su propia invulnerabilidad. La policía los atrapó en enero de 1946. La evidencia era abrumadora. Malcolm y su compañero Shorty fueron condenados a entre 8 y 10 años de prisión. Tenía 20 años. El juez pareció añadir años adicionales, según el propio Malcolm, no tanto por los robos como por el hecho de que Malcolm y Shorty tenían novias blancas, lo cual, en el Boston de 1940, era en sí mismo una forma de provocación que el sistema judicial no estaba dispuesto a tolerar sin consecuencias. Las puertas de la prisión de Charlestown se cerraron detrás de él y allí quedó Malcolm Little, que ya se hacía llamar Detroit Red, que ya llevaba años construyendo un personaje sobre el vacío que habían dejado su padre muerto y su madre internada, y un maestro que le había dicho que la carpintería era suficiente para él. La celda era fría, las paredes eran grises. El silencio tenía un peso diferente al de cualquier silencio que hubiera conocido antes, pero ese silencio en el que otros solo habrían encontrado derrota, Malcolm Little encontraría otra cosa, algo que nadie le podría quitar jamás. Se abriría una puerta nueva en el lugar más improbable del mundo. Capítulo 3. La celda que se convirtió en templo. La prisión de Charlestown tenía una reputación durísima. Era una institución vieja, oscura, de muros de piedra que parecían absorber la luz en vez de reflejarla. Los presos la llamaban simplemente La Roca. Los guardias manejaban el orden con una frialdad eficiente que no dejaba espacio para el más mínimo margen de dignidad voluntaria. Aquí no había nada que hacer más que sobrevivir el tiempo,
y el tiempo en Charlestown era de una densidad aplastante. Malcolm llegó furioso. No de la forma dramática del que grita o golpea paredes, sino de la forma más peligrosa, la del que se ha cerrado hacia adentro, que ve el mundo desde detrás de un debe nada a nadie. Los otros presos lo recordarían como alguien inaccesible en esos primeros meses, hostil sin ser agresivo, ausente incluso cuando estaba presente. Se negaba a participar en los servicios religiosos, maldecía la Biblia. Los guardias lo apodaron Satanás por su negativa a inclinarse ante ninguna forma de autoridad espiritual o humana, pero dentro de esa dureza había algo que funcionaba a pesar de sí misma. La mente de Malcolm no sabía estar inactiva. Incluso en su peor versión, incluso cuando lo que lo movía era la rabia pura, necesitaba pensar. Necesitaba construir un argumento, aunque fuera solo para refutarlo él mismo en silencio. Lo que cambió todo comenzó, como a menudo ocurre en las vidas más dramáticas, por caminos que parecen pequeños. Su hermano Reginald lo visitó. Reginald Little era uno de los hermanos con quienes Malcolm mantenía contacto y durante esa visita le habló de algo que había encontrado, una organización llamada la Nación del Islam, liderada por un hombre llamado Elijah Muhammad, que predicaba que los negros de América no eran ciudadanos de segunda clase por accidente o por incapacidad, sino porque habían sido privados deliberadamente de su historia, su identidad y su dignidad por un sistema diseñado para mantenerlos subyugados. La nación enseñaba que el hombre negro era el ser original de la tierra, que el Islam era su religión verdadera antes de que la esclavitud se la quitara, y que la salvación no vendría de rogar al hombre blanco, sino de rechazarlo como modelo moral y construir una comunidad propia. Era una teología heterodoxa, mezclada de historia real e historia mítica, de resentimiento genuino y doctrina elaborada. No era el Islam ortodoxo que se practicaba en Arabia o en África. Era algo específicamente americano, nacido del dolor específicamente americano de la esclavitud y la segregación. Pero para Malcolm, en esa celda, en ese momento, fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que llevaba años a oscuras. Porque lo que Elijah Muhammad le ofrecía no era simplemente una religión, le ofrecía una explicación, todo lo que Malcolm había vivido, la casa quemada, el padre muerto, la madre internada, el maestro que le dijo que la carpintería era suficiente, los años de Harlem, la celda, todo encajaba de repente en una narrativa que convertía la humillación en evidencia y la rabia en combustible legítimo. No eras un fracasado, no habías fallado, te habían fallado. El sistema te había robado y luego te había culpado del robo. Para un hombre tan inteligente como Malcolm, esa claridad fue casi física en su impacto. Empezó a escribirle cartas a Elijah Muhammad, largas, elaboradas cartas que enviaba desde la prisión y que, para su sorpresa y emoción casi incontrolable, Elijah Muhammad respondía personalmente. El mensajero, así lo llamaban sus seguidores, le tomó interés desde el principio. Algo en la intensidad de Malcolm, en la precisión de sus preguntas, en la urgencia de su transformación, lo distinguía de los convertidos ordinarios. Le enviaba dinero para sus necesidades básicas, le respondía cada carta, le enviaba copias del periódico de la Nación. Y Malcolm, que nunca había tenido un padre que permaneciera, que nunca había tenido una figura de autoridad que lo mirara y viera algo valioso, sintió hacia Elijah Muhammad algo que iba más allá de la admiración ideológica. Sintió devoción filial. Fue también durante estos años cuando Malcolm comenzó su extraordinaria autoeducación. Había sido trasladado a la Norfolk Prison Colony en Massachusetts, una institución considerada más progresista que Charlestown, con una biblioteca notablemente bien surtida. Y Malcolm se instaló en esa biblioteca con la disciplina del monje en su scriptorium. Leía durante horas. Cuando llegaba la hora de apagar las luces en la celda, se colocaba en el suelo junto a la rendija de luz que entraba por debajo de la puerta del corredor y seguía leyendo hasta que los ojos le ardían. El cuerpo podía estar preso, la mente, decidió no lo estaría jamás. Leyó historia, leyó filosofía, leyó los relatos del imperialismo europeo en África y Asia con la furia del que reconoce en cada página la mecánica del sistema que lo había atrapado a él. Leyó a W. Du Bois y a Carter G. Woodson y a todo aquel que hubiera tenido la valentía de escribir sobre la experiencia negra desde adentro.
y para mejorar su capacidad de expresión hizo algo que pocos habrían imaginado. Copió el diccionario a mano, desde la primera página, la palabra aardvark, y siguió adelante copiando definiciones, memorizando vocabulario, construyendo en su mente el arsenal lingüístico que más tarde le permitiría pararse frente a cualquier auditorio del mundo y no pedir disculpas por cómo hablaba. Participó en el club de debate de la prisión. Y aquí fue donde Malcolm descubrió lo que ya debería haber sabido, pero que le había impedido confirmar, que tenía un don extraordinario para el argumento. No solo para hablar bien, sino para estructurar ideas, para anticipar objeciones, para desmantelar la lógica del adversario con una elegancia que los demás participantes encontraban desconcertante. En el debate sobre si debería haberse concedido la independencia a los pueblos colonizados, Malcolm tomó el lado contrario al que personalmente defendía, el de que no se les debería haber concedido, y ganó de todas formas, porque entendía que el argumento tenía su propia arquitectura. Independiente de la posición moral, dejó de fumar, de jugar, de consumir cerdo, comenzó a orar en la dirección de la Meca. Adoptó las disciplinas de la nación del Islam con una fidelidad que iba más allá de la obediencia. Las adoptó porque por primera vez en su vida las reglas eran suyas, surgidas de una elección que él había hecho, no impuestas por el sistema que lo había aplastado. Esa distinción entre la disciplina elegida y la disciplina impuesta significaba todo para Malcolm. Luego, en 1952, las puertas de Norfolk se abrieron. Malcolm Little salió de la prisión a los 27 años. Más delgado, más intenso, más silencioso de lo que había entrado, pero con algo que antes no tenía: una dirección. Una historia para su rabia que no lo destruiría, sino que la convertiría en algo que el mundo tendría que escuchar, quisiera o no. Se fue directo a Detroit, donde vivían varios de sus hermanos convertidos, y en Detroit se unió formalmente a la nación del Islam, y tomó el paso que simbolizaría todo lo que la conversión significaba para él. Abandonó el apellido Little, el apellido que según la teología de la nación había sido impuesto a sus ancestros por un amo esclavista blanco, no como enigma ni como provocación estética, sino como el reconocimiento honesto de lo que la esclavitud había borrado. El nombre verdadero que nunca podría recuperar. Ya no era Malcolm Little, era Malcolm X. Pocas semanas después, tomó un autobús a Chicago. Quería conocer en persona al hombre cuyas cartas habían cambiado el curso de su vida. Elijah Muhammad lo recibió en su casa. Los relatos de ese primer encuentro lo describen como algo profundamente cargado emocionalmente. Elijah Muhammad era un hombre pequeño, de voz tranquila, con una presencia que en persona resultaba más serena de lo que sugerían sus enseñanzas, y Malcolm, el joven que había sobrevivido todo, que nunca se había doblegado ante nadie, se sentó frente a ese hombre y sintió que había llegado al lugar donde debía estar. Era la figura del padre que nunca había tenido, el guía que el sistema le había negado, el portador de una verdad que lo explicaba todo, y en ese momento de entrega total, de devoción absoluta, plantó sin saberlo la semilla del conflicto más doloroso que vendría después, porque los padres que adoramos no siempre son lo que imaginamos, y la fe que se construye sobre una figura humana, tarde o temprano, tiene que enfrentar la humanidad de esa figura, pero eso aún estaba por llegar. Por ahora Malcolm X había encontrado su nombre, y el mundo estaba a punto de escucharlo. Capítulo 4. El hombre más peligroso de América. En 1952, la Nación del Islam era una organización pequeña. Tenía algunos miles de miembros dispersos en varias ciudades del norte. Sus mezquitas, a las que llamaban templos, eran modestas, frecuentadas por una feligresía comprometida pero limitada. Elijah Muhammad predicaba desde Chicago con la autoridad del que ha construido su mundo con sus propias manos. Pero la nación no había alcanzado el umbral en que las grandes organizaciones se vuelven fuerzas que el poder público no puede ignorar. Malcolm X cambiaría eso. Y lo haría en menos de una década. Trabajó en la fábrica de muebles de Detroit durante el día y dedicó sus noches y fines de semana a reclutar para el templo Neno 1 de Detroit. Lo hacía con el método que aprendería a perfeccionar en las calles, en los bares, en las esquinas donde los hombres jóvenes negros pasaban el tiempo sin propósito visible. Hablaba con ellos directamente, sin condescendencia.
usando el lenguaje del barrio pero con una estructura de argumento tan clara que era casi imposible no seguirla. No pedía que se convirtieran a nada abstracto. Les ofrecía una historia, la suya propia, la del joven que había estado exactamente donde ellos estaban y que había encontrado un camino hacia la dignidad. Y esa historia funcionaba porque era real. Elijah Muhammad lo notó, lo promovió, lo envió primero a Boston, donde Malcolm fundó el Templo ENA 11, luego a Filadelfia y finalmente a la ciudad donde el impacto de su trabajo alcanzaría su máxima dimensión, Nueva York, Harlem, el lugar donde había sido Detroit Red, el lugar de los clubes y las esquinas y los naipes. Malcolm X volvió a Harlem, pero ya no como el joven que buscaba sobrevivir en sus sombras. Volvió como ministro, como líder del Templo ENA de Gree 7, el templo más grande de la nación fuera de Chicago. Y comenzó a predicar con una intensidad que Harlem, que había escuchado a predicadores toda su vida, no predicaba en las esquinas, literalmente. Salía con sus seguidores a las calles y comenzaba a hablar, y la gente se detenía, porque había algo en la voz de Malcolm X, no su volumen, no su retórica grandilocuente, sino su claridad, su velocidad, su precisión. La forma en que ponía en palabras exactas lo que muchos en el barrio habían sentido siempre sin poder decirlo, que hacía que fuera difícil seguir caminando una vez que lo habías escuchado unos segundos. Habló en Harvard, habló en Oxford, debatió con periodistas en televisión en un tiempo en que ver a un hombre negro rechazar la integración y afirmar la superioridad moral de su pueblo frente a millones de espectadores blancos era algo que no tenía precedente en la pantalla chica americana. Mike Wallace lo entrevistó en un documental de televisión de 1959 titulado The Hate That Hate Produced, El odio que produjo el odio, que presentó a Malcolm X y a la nación del Islam ante una audiencia nacional masiva por primera vez. El documental estaba concebido para alarmar a los espectadores blancos, y los alarmó, pero también hizo algo que sus creadores no habían calculado. Hizo que millones de hombres y mujeres negros en toda América supieran que existía una voz que no pedía disculpas, que no negociaba su dignidad, que no sonreía para tranquilizar a nadie. Las membresías en los templos de la nación del Islam se dispararon. Elijah Muhammad nombró a Malcolm X su representante nacional, el número 2 en la jerarquía de la organización. La nación reclamaba en esos años una membresía de 500,000 personas, aunque el número real fluctuaba considerablemente. Lo que no fluctuaba era la influencia. Y esa influencia, filtrada a través de la persona de Malcolm X, era de una magnitud que excedía por mucho el tamaño real de la organización para el FBI, que monitoreaba todo movimiento político negro desde la era de J. Edgar Hoover con una paranoia sistemática y bien documentada. Malcolm X se convirtió en un objeto de atención prioritaria. Su expediente creció hasta alcanzar miles de páginas. Los agentes asistían a sus discursos, transcribían sus palabras. Intentaban encontrar conexiones comunistas que justificaran una intervención más activa. No encontraban lo que buscaban en ese frente, pero seguían buscando, porque en el vocabulario del poder establecido de esa época, un hombre negro que hablaba de libertad sin pedir permiso era por definición una amenaza al orden. La etiqueta se adhirió, el hombre más peligroso de América. Lo que hacía verdaderamente peligroso a Malcolm X no era ningún plan de violencia. Era algo mucho más difícil de controlar. La verdad que decía que la América que predicaba libertad había construido su riqueza sobre la esclavitud. Decía que el movimiento de derechos civiles, por noble que fuera en su objetivo, pedía permiso para sentarse en la misma mesa que el opresor en vez de cuestionar si esa mesa era el lugar correcto. Decía que la no violencia como estrategia le pedía a la víctima que absorbiera el golpe con dignidad. Y que eso era una forma sofisticada de mantener al débil débil. Decía cosas que el sistema preferiría no escuchar y las decía en público, en televisión, en los mejores auditorios del país, con una precisión que hacía muy difícil simplemente descartarlo como extremista sin responder sus argumentos. Martin Luther King Jr. y Malcolm X representaban en el imaginario público los dos polos del movimiento negro de los 60. King predicaba la integración y la no violencia, el lenguaje del amor cristiano y la redención compartida. Malcolm predicaba la separación, el orgullo negro, la autodeterminación y el derecho a la defensa propia.
pero la oposición entre ellos era más compleja que esa caricatura. En privado, King reconocía que Malcolm cumplía una función necesaria: hacer que los blancos moderados prefirieran negociar con King antes que enfrentarse a Malcolm. Y Malcolm, aunque ridiculizaba públicamente a King como el líder del Negro Revolution que invitaba al amor entre opresor y oprimido, mantuvo hacia él un respeto que sus palabras públicas no siempre revelaban. Se encontraron en persona una sola vez, de manera breve, en los pasillos del Senado en marzo de 1964, durante el debate sobre la Ley de Derechos Civiles. Se estrecharon la mano. Malcolm X sonrió para las cámaras. King también. Fue un encuentro de segundos entre los dos hombres más importantes del movimiento negro americano y no volverían a verse. Ambos morirían asesinados, pero antes de que llegara el final, llegó la fractura. Mientras la fama de Malcolm X se expandía, las grietas en su relación con Elijah Muhammad se profundizaban. Malcolm había comenzado a oír rumores, confirmados eventualmente por múltiples fuentes, de que Elijah Muhammad había tenido relaciones sexuales con al menos dos de sus secretarias, personales, mujeres jóvenes que trabajaban para la organización y que habían quedado embarazadas. Esto era una violación directa del código moral que la nación predicaba con tanta insistencia, la misma pureza sexual que había servido como argumento central de la superioridad moral de la organización frente a la cultura blanca decadente. Los niños existían. El secreto lo sabían varios en la cúpula de la nación. Malcolm luchó con esto durante meses. Intentó encontrar interpretaciones que reconciliaran su fe con lo que sabía. Habló con sus hermanos en la organización, recurrió a ejemplos bíblicos de patriarcas que habían caído en debilidad humana, pero la disonancia no desaparecía. El padre que había venerado resultaba ser un hombre con las debilidades y hipocresías de los hombres, y en la arquitectura emocional de Malcolm X, que había construido tanto de sí mismo sobre esa figura de autoridad. Esa revelación era estructuralmente devastadora. Y entonces llegó el detonante público. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. La nación quedó paralizada por el duelo. Elijah Muhammad ordenó a todos los líderes de la nación del Islam guardar silencio público sobre el evento. No había que hacer comentarios que pudieran interpretarse como celebración o justificación. Era una orden directa, prudente desde el punto de vista político, destinada a proteger a la organización de las reacciones que cualquier declaración fuera de lugar podría desencadenar. Malcolm X habló de todas formas. En una conferencia de prensa días después del asesinato, respondiendo a una pregunta del público, dijo que el asesinato de Kennedy era un caso de los pollos volviendo al gallinero. The chickens coming home to roost. Una frase que podía interpretarse como la advertencia de que la violencia que América exportaba al mundo terminaba volviendo a ella, pero que en el contexto del momento sonó para muchos como regodeo. Elijah Muhammad lo suspendió por 90 días, sin derecho a hablar públicamente, sin representar a la nación, sin aparecer en nombre de la organización. El hombre que había construido la mitad de su vida pública sobre la plataforma de la nación del Islam fue silenciado por su propio padre, espiritual. Malcolm cumplió la suspensión en silencio, pero el silencio no era vacío. Era el silencio del que está mirando las paredes de una estructura en la que ya no cree del todo y calculando cuánto tiempo le queda de pie, cuando quedó claro que la suspensión no terminaría a los 90 días, que de hecho había fuerzas dentro de la nación que querían que Malcolm no volviera nunca. La decisión se tomó sola. El 8 de marzo de 1964, Malcolm X anunció su separación oficial de la nación del Islam. Estaba solo, famoso, brillante, seguido por millones y completamente solo. El mundo que había conocido como hogar lo había expulsado. La figura paterna que había guiado cada uno de sus pasos en los últimos 12 años ahora era su adversario, y en algún lugar en las sombras de esa ruptura ya se estaban formando los hombres que vendrían a matarlo. La libertad a veces se parece demasiado al precipicio. Capítulo 5. La Meca, la sombra y el último discurso. Había algo que Malcolm X nunca había hecho.
A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de los miles de kilómetros recorridos entre Omaha y Lansing y Boston y Harlem y Chicago, a pesar de las ciudades y los templos y los auditorios y los estudios de televisión, Malcolm X nunca había salido de los Estados Unidos. Tenía casi 40 años. Había pasado su vida entera dentro de las fronteras de un país que lo llamaba peligroso, en el interior de un sistema que lo vigilaba, dentro de una narrativa que lo definía siempre en relación a su opresor. Un mes después de abandonar la nación del Islam, en abril de 1964, Malcolm X subió a un avión por primera vez en su vida y voló hacia la Meca. El Hajj, la peregrinación a los lugares santos del Islam, es uno de los 5 pilares de la fe, una obligación que todo musulmán con los medios y la salud suficientes debe cumplir al menos una vez en su vida. Para Malcolm, que se había definido como musulmán durante 12 años dentro de la teología particular de la nación del Islam, el Hajj era un terreno desconocido. La nación había adoptado elementos del Islam mezclados con una narrativa racial que el Islam ortodoxo no reconocía. Malcolm no sabía exactamente qué encontraría en la Meca. No sabía si lo aceptarían como musulmán verdadero, si su fe pasaría el escrutinio de los guardianes de los lugares santos. Lo que encontró lo quebró y lo rehizo en el espacio de 2 semanas. Llegó a Jeddah en el estado de Iram, la vestimenta blanca de 2 piezas sin costuras que todos los peregrinos llevan, que borra las diferencias de riqueza y clase y hace que un rey y un mendigo sean visualmente indistinguibles. Y por primera vez en su vida, Malcolm X fue tratado con una calidez fraterna sin restricciones raciales por personas blancas. Príncipes árabes de piel clara lo invitaron a compartir su comida. Turcos rubios rezaron a su lado, hombro con hombro, sin ninguna jerarquía visible entre ellos. Afganos, malayos, nigerianos, ingleses, iraníes, todos con la misma ropa blanca, todos repitiendo las mismas palabras. Fue en ese mar de humanidad indistinguible donde Malcolm X tuvo que enfrentarse a una pregunta que la teología de la nación le había impedido formular. ¿Y si el problema no era el hombre blanco como categoría biológica? ¿Y si el problema era un sistema, una historia, una distribución de poder, algo que los seres humanos habían construido y que por lo tanto los seres humanos podían desmantelar? Escribió desde la Meca una carta que haría historia, la envió a sus seguidores, a la prensa, a cualquiera que quisiera leerla. En ella describía lo que había visto, musulmanes de todas las razas compartiendo una humanidad común, sin la tensión racial que definía cada respiración de la vida en América. Escribía que tal vez había generalizado de manera injusta, que tal vez había condenado a todos los blancos por los pecados de los que tenían el poder, que el Islam auténtico le mostraba algo diferente a lo que la nación le había enseñado. Para sus seguidores más leales fue un shock. Para la prensa americana fue la noticia del año. Para Elijah Muhammad y los líderes de la nación, fue una confirmación de que Malcolm X ya no era recuperable para la causa y que su existencia fuera de la organización representaba una amenaza directa a todo lo que habían construido. Malcolm X adoptó el nombre el Hajj Malik el-Shabazz. No abandonó el nombre Malcolm X, seguiría usándolo públicamente porque era el nombre que el mundo conocía, pero adoptó ese nombre más largo como la declaración de una identidad nueva, más amplia, menos definida por la narrativa de la nación y más abierta a la complejidad del mundo real. Regresó a Estados Unidos diferente, no suavizado, eso sería malentenderlo. Seguía siendo el hombre que creía que el racismo americano era una emergencia moral y que la respuesta tibia era una forma de complicidad, pero la gramática de su argumento había cambiado. Ya no hablaba de derechos civiles solamente, hablaba de derechos humanos. Ya no hablaba de la lucha negra en América como un conflicto doméstico, lo enmarcaba como parte de la lucha anticolonial global, conectada con los movimientos de liberación de África, Asia y América Latina. Quería llevar el caso de los negros americanos ante las Naciones Unidas, argumentando que lo que ocurría en Estados Unidos no era un problema interno, sino una violación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Fundó 2 organizaciones, el Muslim Mosque Inc. de orientación religiosa y la Organización de la Unidad Afroamericana, laica y política, modelada conscientemente sobre la Organización de la Unidad Africana que los estados africanos recién independizados habían creado. Viajó a África,
Fue recibido por presidentes y primeros ministros. En Ghana lo celebraron como a un hermano que regresaba. En Nigeria habló ante multitudes universitarias que lo conocían no solo como el rival de Martin Luther King, Aga, sino como un pensador de dimensiones internacionales. Su visión se estaba expandiendo. Justo cuando tenía más que decir que nunca, justo entonces, las amenazas se multiplicaron. Durante 1964, Malcolm X recibió amenazas de muerte de manera casi constante. Sabía que venían de facciones de la Nación del Islam, donde algunos de los líderes lo veían como un traidor que los había abandonado y que ahora, con su nueva narrativa más amplia y su acceso internacional, podía eclipsar definitivamente la relevancia de la organización. En las mezquitas de la nación se había comenzado a hablar de él con el vocabulario que las organizaciones usan para justificar la violencia contra sus propios. Era un hipócrita, un mentiroso, un traidor que merecía lo que le llegara. Malcolm hablaba de esto en público, con una franqueza que a sus amigos les resultaba desconcertante. Describía los intentos de acercamientos sospechosos, las personas que lo seguían, las señales que no podía ignorar. Dijo en varias entrevistas que lo iban a matar. Lo dijo sin dramatismo, con la calma de quien ha aceptado un hecho que no puede cambiar pero que no va a modificar su comportamiento. El 14 de febrero de 1965, su casa en Queens, Nueva York, la casa donde dormían su esposa Betty y sus 4 hijas, con Betty embarazada de mellizas, fue incendiada de madrugada. La familia escapó. Nadie resultó herido físicamente, pero el mensaje era inequívoco. El tiempo que le quedaba se medía ya en días, no en meses. Siguió hablando la semana siguiente, el 21 de febrero de 1965. Malcolm X llegó al Audubon Ballroom en Washington Heights, Nueva York, para dar un discurso ante la Organización de la Unidad Afroamericana. Betty Shabazz estaba allí con sus hijas. La sala estaba llena. Malcolm subió al escenario a las 3 de la tarde. Tenía en los labios las palabras Assalamu alaikum, la paz sea con vosotros. Cuando comenzaron los disparos, 3 hombres se levantaron entre el público. Los primeros disparos alcanzaron a Malcolm X en el pecho. Cayó hacia atrás. Siguieron más disparos. Cuando los médicos llegaron, contaron 15 heridas de bala. Malcolm X fue declarado muerto en el hospital poco después de las 3 de la tarde. Tenía 39 años. Afuera, en las calles de Nueva York, la noticia se extendió como algo que no tenía un nombre exacto todavía. No era solo tristeza, no era solo rabia, era el reconocimiento de que algo irreemplazable había salido del mundo. Ossie Davis, el actor y activista, pronunció el elogio fúnebre que se convertiría en uno de los textos más citados del siglo. Lo llamó nuestro resplandeciente príncipe negro. Martin Luther King, que había sido su rival más visible en vida, escribió a Betty Shabazz expresando su pesar y reconociendo que Malcolm tenía la capacidad de convertirse en un gran líder y que su muerte privaba al mundo de esa posibilidad. 3 miembros de la Nación del Islam fueron condenados por el asesinato. Décadas después, en 2021, 2 de los condenados fueron exonerados por el estado de Nueva York, reconociendo que la fiscalía había ocultado evidencia que mostraba que posiblemente no habían sido los autores. Las circunstancias completas del asesinato, si hubo implicación de agentes federales, si el FBI tenía conocimiento previo, si la nación actuó sola o con alguna complicidad institucional, permanecen sin resolver definitivamente hasta el día de hoy. La sombra no se disipó. Se volvió parte de la historia. En los meses que siguieron a su muerte, se publicó la autobiografía de Malcolm X, completada con Alex Haley a partir de conversaciones grabadas durante los últimos años de su vida. El libro se convirtió en uno de los textos más vendidos e influyentes del siglo XX. Generaciones de jóvenes negros en América lo leyeron y encontraron en él no una reliquia del pasado, sino un espejo del presente. Lo leyeron en universidades, en prisiones, en barrios del sur de Los Ángeles y del Bronx y del lado sur de Chicago. Lo leyeron en África, en Europa, en América Latina. Sus ideas alimentaron el movimiento Black Power de finales de los 60. Sus palabras resonaron en los discursos de los Panteras Negras, en los poemas del movimiento del arte negro, en los argumentos de los líderes estudiantiles que tomaron los campus universitarios en 1968, exigiendo estudios sobre la experiencia negra. Stokely Carmichael y Angela Davis y tantos otros reconocieron la deuda con Malcolm, que ya no estaba allí para verlo.
En 1992, Spike Lee llevó su vida al cine en una película protagonizada por Denzel Washington que presentó a Malcolm X a una nueva generación, y las gorras con la X estilizada que salieron como producto del estreno se convirtieron en símbolo de identidad en los barrios de todo el país. En el siglo XXI, el movimiento Black Lives Matter retomaría muchos de los argumentos que Malcolm había articulado décadas antes, que el problema no es individual sino sistémico, que la dignidad no se mendiga, que la rabia de los oprimidos es una respuesta racional a condiciones irracionales. El hombre más peligroso de América se había vuelto, en la ironía tranquila de la historia, un sello postal, una película de estudio, un capítulo en los libros de texto, una camiseta en las tiendas de los aeropuertos, y sin embargo, cuando se lee su autobiografía hoy, cuando se escuchan las grabaciones de sus discursos con la voz clara y precisa y sin concesiones, cuando se lee la carta que escribió desde la Meca sobre lo que vio allí, algo no encaja del todo con el monumento, algo sigue siendo incómodo, urgente, sin resolver. Algo en Malcolm X resiste la domesticación que la historia aplica inevitablemente a sus figuras más perturbadoras. Quizás porque el Malcolm X que llegó a ser, en los últimos meses de su vida, el que había superado la teología racial de la nación, el que miraba hacia una solidaridad humana más amplia, el que hablaba de derechos humanos en vez de derechos civiles, el que estaba construyendo conexiones internacionales que habrían dado a su movimiento una dimensión diferente, ese Malcolm no alcanzó a existir del todo. Fue interrumpido. Y lo que pudo haber dicho a partir de ese punto, lo que pudo haber construido, lo que pudo haber cambiado de opinión o confirmado, todo eso se quedó en el silencio del Audubon Ballroom a las 3:15 de la tarde del 21 de febrero de 1965. Esa interrupción es parte de su legado también. La historia no solo es lo que vivió, sino todo lo que ya no pudo vivir. Allí fue en ese silencio donde la leyenda creció más grande que cualquier hombre podría haber sido. Hay una imagen de Malcolm X que vuelve con frecuencia. No es la del orador en el podio, con el dedo extendido y la voz resonando en el auditorio lleno. No es la del hombre que mira fijo a la cámara de televisión con esa expresión que dice claramente que no tiene ningún interés en hacerte sentir cómodo. Es una imagen más quieta. Es la del joven en una celda de Norfolk, Massachusetts, tendido en el suelo junto a la rendija de luz que entra por debajo de la puerta, leyendo. La mano sostiene un libro con cuidado, como si el papel pudiera romperse. Los ojos no se mueven despacio, se mueven rápido, con esa avidez del que lleva años sin comer y acaba de encontrar una mesa llena. Afuera es de noche. Mañana será otro día de prisión, otro día de muros grises y rutinas impuestas. Pero en este momento, en esta rendija de luz, un joven llamado Malcolm está construyendo el arma más poderosa que jamás usaría, su propia mente. Esa imagen importa porque es donde empieza todo de verdad. No en los discursos, no en los templos, no en los expedientes del FBI. En el suelo de una celda, con un libro y una rendija de luz, decidiendo que ninguna pared sería suficiente para contenerlo. Recorrimos juntos esta noche el arco de una vida que no cabe en ninguna categoría simple. Vimos a un niño perder su casa al fuego y a su padre a la violencia y a su madre a la crueldad silenciosa del sistema. Vimos a un joven brillante desperdiciarse en las esquinas de Harlem porque nadie le había dicho, con suficiente fuerza y suficiente credibilidad, que merecía más. Vimos a un preso transformarse en estudioso, en predicador, en la voz más temida de América. Vimos al hombre más peligroso del país salir de la cárcel con un nombre nuevo y pararse frente al poder sin pedir permiso. Y vimos a ese mismo hombre, en el último año de su vida, con el corazón abierto en la Meca, empezar a construir algo todavía más grande, una visión de humanidad que ninguna frontera podría contener, y ser silenciado antes de poder terminarlo. La contradicción que definió su vida no se resolvió con su muerte, se cristalizó en ella. El hombre que rechazó todos los moldes se convirtió en el molde de una generación. El que insistió en seguir cambiando quedó congelado en el instante de su muerte. El que quería ser visto en su plena complejidad se convirtió en símbolo. Y sin embargo, esa complejidad sobrevive. Sobrevive en los libros, en las grabaciones, en las cartas escritas desde una celda y desde una ciudad sagrada, en la pregunta que su vida sigue haciendo. ¿Cuánto de lo que creemos que somos nos fue dado y cuánto fuimos capaces de elegir nosotros mismos?
Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero es la pregunta, bien esta noche, que el peso del día se suelte despacio, haga, como lo hace siempre en la quietud de las horas pequeñas, haga. Y si en algún momento durante el día de mañana encuentras una rendija de luz en algún lugar inesperado, en un libro, en una conversación, en un momento de silencio que nadie te quitó todavía, quizás recuerdes al joven en el suelo de la celda leyendo. Él también empezó así. Hasta la próxima historia.